Entonces, iniciamos la clase de metafísica, de la clase de 7 rayos, ¿sí? Y vamos a hablar de lo que es el ego espiritual. El ego espiritual, conocerlo es identificarlo. Identificarlo es el primer paso para superarlo. Nos dice Raquel Rus. Fíjense, chicos, que tenemos que aprender a aceptar y reconocer. Cuando aceptamos y reconocemos, identificamos el ego espiritual. Pero vamos a ir los pasos. No es muy largo, pero tiene mucho contenido, ¿sí? Bien. Entonces, el primer curso de crecimiento personal que hice fue sobre el viaje astral. Durante casi 2 años de mi vida estuve estudiando y practicando sobre ello. Y desde el primer momento pensé, esto puede cambiar la vida de la gente. Se lo tengo que contar a todo el mundo. Tuve una charla con mi madre, que se sorprendió bastante, pero como es muy respetuosa, no lo demostró demasiado. Luego, con amigos y conocidos. No había que pincharme mucho para que comenzara mi discurso. Después fue Reiki. Podemos sanarnos canalizando energía. Otro subidón y otro. Esto debería darse en la escuela. Y de nuevo, a contarlo a la gente, ¿sí? Bien. Con cada curso que he hecho, he ido comprendiendo más que cada uno tiene sus tiempos e intereses, y hay que respetarlos. No es que haya sido muy fácil, pero desde luego es necesario asumirlo. Cuando mi maestro decía, no deis perlas a los cerdos, a mí me pareció una exageración, y él repetía, la Biblia tiene razón. Lo dice Mateo capítulo 7 versículo 6. Si buscáis, leeréis literalmente. No deis lo santo a los perros, ni arrojéis vuestras perlas ante los puercos, no sea que las pisoteen y, revolviéndose a vosotros, os despedacen. Bienvenida, Patti. Fíjense, chicos, qué exacto que es todo esto, ¿sí? Y hace ya años que le doy la razón. ¿Cuántas veces habéis contado vuestras creencias y os han juzgado, humillado e incluso insultado? Eso pasa cuando das información a quien no te la pidió. Dejemos de evangelizar y respetemos a los demás. Eso sí, si alguien viene y pregunta, aquí estamos. Lo contrario es ego espiritual, muy sutil y abundante cuando uno está en su camino de crecimiento personal. Por eso lo mejor es conocerlo para identificarlo. Hay algunos síntomas claros que nos pueden dar una pista de que está actuando. ¿Van comprendiendo, chicos, hasta ahora? Bienvenida, Marci. ¿Van comprendiendo todos, chicos? ¿Se va entendiendo el punto? ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a pasar a la siguiente lámina, ¿sí? Utilización continuada de la palabra nosotros. Están ellos y estamos nosotros. Ellos son en general, y para ser honesto, todo aquel que no tiene inquietudes espirituales. Nosotros, todo lo que hemos empezado nuestro camino de búsqueda interior. ¿Y esto? ¿Qué quiere decir? ¿El inicio de la búsqueda nos convierte automáticamente en mejores personas? ¿No hay gente fuera del camino espiritual que no tenga mucha más conciencia, coherencia y ética que muchos de los que están dentro? Bienvenida a Carmen María. ¿Qué es exactamente lo que nos hace a nosotros mejores que a ellos? Y si de hecho estamos haciendo esa diferenciación en nuestro día a día, ¿dónde estamos realmente nosotros? Esa luz que todos buscamos
está en un corazón abierto, no en un desprecio sutil. Chicos, fíjense los puntos que está tocando, ¿sí? Es una reflexión muy profunda. Y es siempre, las personas automáticamente dividimos en dos grupos, ellos o nosotros, ¿sí? Católicos o protestantes, creyentes o ateos, ¿sí? Siempre poniendo a alguien en la vereda del frente para hacer la diferencia. No me van a entender. El exceso de explicaciones a quienes no nos las pidieron esconde ego. Pero también lo hace el hecho de asumir, sin más, cuál será la reacción de los demás. Hace años, en un retiro de obsidiana en Montserrat, íbamos cada mañana a primera hora a la capilla a hacer nuestras meditaciones. Un día había 2 monjas allí. Entramos todas, éramos bastantes, con la esperanza de que al vernos se irían. Pero no, allí se quedaron. Nuestra maestra nos guiaba muy bajito y nosotros la seguíamos. Al terminar, salimos y ellas se quedaron. Los comentarios al salir fueron de él. Monjas, a saber lo que estaban pensando. Allá se podían haber ido y dejarnos tranquilas. Cuando todas estábamos en esos, salieron ellas y muy amablemente se dirigieron a nosotras preguntándonos qué hacíamos. Les contestamos que éramos un grupo de meditación y ellas contestaron: ¡qué bien! Hay que seguir así. Absolutamente todas nos dimos cuenta de la lección. ¡Sas! En toda la boca. A nosotras en nuestro camino de evolución nos molestaba que la gente nos juzgara, y ahí estábamos, juzgando a otras que también tenían su propio camino. También pasa que a veces nos juzgamos a nosotros mismos muy duro, ¿eh? ¿Qué había detrás de nuestro desprecio? Dolor y miedo a ser juzgadas, a no ser reconocidas o validadas. Y para defendernos, ¿qué hacíamos? Juzgar, no reconocer, desvalorar. Normalmente también sucede, ¿sí? Si vamos a poner las cosas en perspectiva, porque en tal grupo esto, en tal grupo lo otro, en tal otro grupo aquello otro, en fin. Empiezan las comparaciones. Cuando todos, no importa en qué grupo uno esté, sino que se sientan contentos con lo que están haciendo, si no, ¿para qué entrar? ¿Sí? El punto es aprender, ¿sí? Y no desmerecer a los otros. Cada quien hace lo mejor que puede, ¿sí? No importa si tiene 1.000.000 de títulos y diplomas, si hace 5 años que está radiando, ¿sí? No importa, lo importante es el mensaje, si el mensaje es bueno o no. Pero bueno, ahí empieza el libre albedrío, ahí comienza esa delgada línea que el ego suele dominar, ¿sí? Por eso se llama, estamos hablando del ego espiritual. Tenemos que evitar, chicos, no juzgar, sino algo peor. A ver. El prejuzgar. Porque juzgar es fácil, lo que hacen todos, pero prejuzgar es antes de que suceda algo, ¿sí? Muchas personas se están adelantando en varios movimientos y quizás no es así. ¿Se comprende el punto, chicos? ¿Se entiende bien? No importa en qué. Les estoy hablando en general, ¿sí? Todas las personas tienen derecho a expresarse, ¿sí? Pero al expresarse hay que respetar esa opinión. Si yo quiero
deseo que respeten mi opinión, yo tengo que respetar la opinión del otro. Que esté en lo correcto o no, no estamos hablando de eso, estamos hablando de respetar la opinión del otro, ¿sí? Esto lo podemos aplicar más claramente en política, chicos, ¿sí? Un bando, otro bando, otro bando. En política hay 20 bandos, 30, 50, en fin. Es un lío. Hay que aprender a escuchar y a respetar, ¿sí? Como para poner perspectiva. Que nos guste, que no nos guste, es otro tema. Que estemos de acuerdo, bien. Lo importante es respetar, ¿sí? Después, obviamente, vamos a tener la experiencia, nos van a demostrar si tenían razón o no, que esa es otra historia. Bien, pero sí hay que respetar a los demás, si queremos que nos respeten. Pero hay algo que a la mayoría se le escapa. Tenemos que aprender a respetarnos a nosotros mismos, ¿sí? Y eso a muchos se le pasa por alto. Bien. Entonces, mariposeo espiritual. Se dan las personas que van de una técnica a otra sin integrar ninguna en su vida personal, ¿sí? Pero que al hacer muchas, piensan que están por encima de los que han estudiado menos. Annie Marquier, en su libro El Maestro del Corazón, dice: al ego le encanta ilusionarse con filosofías complejas, porque así permanece en lo vago e impreciso y satisface a la máquina intelectual. Esto tiene que ver mucho con ciertos grupos de gnósticos, ¿sí? Y con prácticas sofisticadas que en definitiva no dan resultados integrables en lo cotidiano. El ego también busca el método milagro, la técnica especial que le aportará la liberación, porque sabe, aunque no lo reconoce desde luego, que no encontrará nada en absoluto. Antes de pasar a la siguiente lámina, se comprende sobre esto lo de... bueno, el término es un poco chistoso, ¿no? Mariposeo espiritual. ¿Se va comprendiendo, chicos? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Entonces, me sé la teoría fenomenal. Este es otro punto. Seguro que si habéis realizado muchos cursos, os habréis encontrado con algún maestro que predicaba y predicaba y predicaba, mientras los alumnos os preguntabais, ¿cuándo piensa aplicarse todo esto él? Sí, Janel. Sí, corazón de mil amores. ¿Sí? Bien. Entonces, es cierto, muchas personas hablan, predican, pero no aplican. Ojo, esto no es solamente para el que está dando la conferencia, sino también para él o los alumnos que están escuchando, ¿sí? Porque muchos ya vienen, como decía alguien por allí, con la lengua como la serpiente, la venía sacudiendo, esperando dar el gran golpe. Bien, entonces, claramente es más fácil saberse la teoría que practicarla. Esto puede generar dos clases de ego espiritual. El del maestro que se cree estupendo por saberse la teoría de pe a pa, pero no la practica. Esto no suele verlo porque es un poco duro. Duro consigo mismo también. Y el del alumno. Y es que si el alumno ve que el maestro no es un enviado del cielo absolutamente coherente, puede agarrarse a ello para no practicar tampoco él. Con lo cual, su ego está juzgando al maestro y mostrando una salida muy plausible a nivel intelectual para no cambiar. El tema es, chicos, que muchos se refiere a que no
aplican, ¿sí? Sí, por supuesto, Nayeli, sí, sí. Como puede ser meditación, puede ser yoga, puede ser tai chi, cualquier disciplina a la que se te ocurra. Puede ser, qué sé yo, una academia de corte de cabello, ¿sí? ¿Se entiende? Que están los instructores, más nunca tocan una tijera. Son puras palabras. Por dar un punto, ¿sí? ¿Se entiende? Estamos hablando de ego espiritual. ¿Sí? A ver. Bien. Entonces vamos a pasar a la siguiente lámina. Sea un maestro que se cree maravilloso o una persona que nos cruzamos por casualidad, de todos podemos aprender. Juzgarle es una forma de alejar de nosotros ese aprendizaje. ¿Sí? Y es cierto, el ser humano, digo nosotros, no voy a decir nosotros, el ser humano tiene un defecto muy grande, tenemos un defecto muy grande, ¿sí? Conocido o desconocido, enseguida de juzgar. Y nos alejamos del aprendizaje, ¿sí? ¿Se comprende bien, chicos? No importa de qué. Bien. Los verdaderos maestros ríen, se equivocan y se ilusionan. Es decir, que son humanos que saben algo que nosotros ignoramos, con lo que prácticamente cualquier ser puede en algún momento ser un maestro para nosotros. Estos son algunos indicadores que yo he identificado. Seguro que a vosotros se os ocurre alguno más. Es bueno saber lo que hacemos o podemos hacer en ese sentido, para generar una pequeña alarma interna que nos avise. Atención, ego espiritual en marcha. Así podremos trabajar más profundamente en nosotros mismos, en la apertura de nuestro corazón. Se hace indispensable, chicos, que seamos todos sinceros con nosotros mismos y que aprendamos a aceptar y reconocer que no somos perfectos. La persona que le habla en este momento está muy lejos de ser perfecta, les aviso, y también tiene muchísimo que aprender. ¿Se comprende? Todo en la vida es aprendizaje. Absolutamente todo en la vida es aprendizaje. El camino espiritual se inicia o bien por una necesidad interior o mucho más habitualmente, porque sentimos que algo no va bien en nuestra vida. Seamos humildes y sinceros cuando hay otra persona que no ve la vida como nosotros. En algún momento, nosotros también hemos estado allí, y nos ayudó que el otro nos tratara con amor. ¿Vieron que normalmente el ser humano se encuentra con un desconocido y le abre su corazón y le cuenta lo que no le ha contado a sus seres amados? A su pareja, a sus padres, a su familia, a sus hijos o amigos, más sea un desconocido. Y con ese desconocido, con el sencillo hecho de contarle, se han quitado una flor de mochila de sus espaldas. Y bueno, quizás no terminen diciendo palabras que nosotros ya nos habían dicho antes. Pero con esta persona, como es un desconocido, recién allí, esas palabras le damos cabida a nosotros. Recién allí cobra verdadero significado. Bien. Llegamos a ese camino de crecimiento con un problema de ego, que dado nuestro entorno puede que estuviera relacionado con el tener más que el otro o el aparentar. Al ir estudiando y cambiando, el ego
que tiende a ser bastante insistente, se refina. Cambia de forma para adaptarse a la nueva situación y seguir teniendo una presencia fuerte en tu vida. Yo digo que a veces se disfraza como el camaleón, ¿no? Va cambiando de forma, de colores, pero su esencia sigue estando allí. Ahora, ya no es cuestión de tener más, sino de no ser más. Ojo, que no estoy diciendo que a mí no me pase. Esto nos pasa a todos. El tema es la frecuencia con la que nos pasas. Y por ello considero importante generar esa alarma interna. Para que cuando ocurra, sepamos qué es el ego espiritual. Que no estamos en la luz cuando sentimos y pensamos así. En cambio, si en lugar de quedarnos en la mente que juzga, bajamos la energía del corazón, sí que vamos a conectar con nuestro ser. Ese ser que es solo amor. Amor incondicional. Por eso es importante, chicos, lo que está en el camino de Reiki, de yoga, de diferentes disciplinas que están acostumbrados a meditar, ya sea con mantras, ya sea con una meditación guiada, o como yo últimamente les estoy enseñando a todos con la meditación del silencio. Sencillamente aprender a controlar su respiración ante cualquier situación, ¿sí? Entonces, al lograr esa paz mental, comenzamos a ver los pensamientos de diversos tonos y colores. Bienvenida, Irene. Los observamos, mas no nos quedamos con ellos. Están llenos de sustantivos, de adjetivos y muy coloridos. Los dejamos ir. Que no nos empachen, ¿sí? Entonces vamos a ir adquiriendo claridad. ¿Vieron el agua de estanque, chicos? Cuando está toda turbia. Así está nuestro pensamiento, como el agua de estanque que está toda turbia. Entonces, cuando meditamos, el agua del estanque se serena, toda la suciedad va al fondo y el agua se ve transparente. Bien, cuando serenamos nuestra mente, toda esa lluvia de pensamiento interna que tenemos, porque no son solamente pensamientos, ¿sí? Son las emociones ligadas a esos a esas palabras, a esas situaciones, ¿sí? A esas personas, a todo aquello que nos perturba. Entonces se va todo al fondo y podemos ver con claridad absolutamente todo el panorama. Podemos ver, podemos oír, podemos entender, podemos comprender. Y le estamos dando cabida a que ingrese el ser de luz en nosotros, conectarnos con nuestro yo superior o nuestro ser crístico. Patricia, no sé qué tipo de dolor tenés, corazón. ¿Sí? ¿Se entiende cómo es el punto, chicos? ¿Se comprende bien? Bienvenido, Jaime. Ah, cierto que te habías caído, está bien. Ponete hielo, unos trapitos con hielo. Bien. Entonces, allí podemos aprender, chicos, cuando actuamos con amor, que nos conectamos con esa esencia divina, con la divina chispa que nos habita, dejamos de juzgar, dejamos de estar acelerados. Fíjense en la expresión, estar acelerados. Muchos están acelerados, ¿sí? Otros están como con tic nervioso.
Y fíjense que muchos como comen. Comen en 5 minutos, toman agua, lo que sea, mucho líquido, y siguen haciendo otras cosas. Y no disfrutan la comida. Están almorzando, cenando, televisión prendida, por ahí a los gritos. No disfrutan los alimentos. Y están comiendo gritos, discusiones, malas noticias por televisión, indigestión de todo tipo, y después estamos hinchados con la panza, que nos cayó todo mal, y claro, se entiende el porqué, ¿sí? Bien, al encontrar a otro que está en un punto que yo ya pasé, lo bonito es verlo como un niño que está probando, con ternura y aceptación, respetando sus elecciones y sus tiempos. Y así es como yo quiero que me vean los que ya han pasado por el camino que he de recorrer, porque si todavía no lo superé, es por pura inconsistencia. Estoy en ello. ¿Cuántas veces decimos, ¿por qué me pasa siempre esto a mí? Siempre solemos tropezar varias veces con la misma piedra. Siempre me pasa lo mismo, siempre me pasa lo mismo. ¿Por qué me pasa lo mismo? ¿Qué sucede? Muchos se encariñan con la piedra, con el mismo tropiezo, en vez de aprender qué es lo que estoy haciendo mal. ¿Se comprende el punto? En esos momentos de lucidez, que yo digo que estamos realmente serenos, es cuando hacemos todo bien. Pero pasa una mosca volando y nos distraemos y nos pegamos flor de porrazo, como decimos acá, ¿sí? Hay que ver y observar por dónde caminamos en la vida. ¿Se entiende? No solamente mirar el piso, donde ponemos el pie. Mirar nuestro entorno, ¿sí? ¿Se entiende bien? Con calma, con armonía. Bien. Primero nos pillaremos cotillando sobre alguien y saltará la alarma. Después, pensándolo, y saltará la alarma. Y por último sintiendo, y de nuevo saltará. Eso quiere decir que nuestro yo superior está en plena forma, súper entrenado y despierto, por lo que cada vez escucharemos menos la alarma. Y en ese proceso miraremos al otro con cariño, ya no con disgusto, ¿sí? Descubriremos que todos tienen un mensaje importante para nosotros, que somos uno, que la vida hay que disfrutarla, que divertirse está bien, que ser amigo de tus alumnos no te quita importancia, que ser alumno de otro es muy relajante. Es cierto que todo lo que estudiaste se podía simplificar infinitamente, pero lo que necesitabas estudiar para simplificarlo. Que eso tan simple no lo puedes explicar, porque hay que pasar por ello. Que todo eso que tus maestros decían y tú no creíste que era verdad. Pasamos por situaciones diversas todos, chicos, ¿sí? Fíjense en que a medida que le permitimos a Dios ingresar a nuestro interior, el ego quedito, muy callado, se va deslizando a un costado y va perdiendo protagonismo. Y sí, va a ganar nuestro ser divino interno territorio, ¿sí? Y mediante él nos podemos expresar. Recuerden, es mi voluntad que se haga la voluntad de Dios. Tengo que aprender a actuar con mis sentidos superiores, no con los inferiores, con lo de bajo nivel, lo de baja vibración, ¿sí? ¿Se entiende el punto? ¿Y qué más que ego espiritual o de otro tipo?
tienes autoestima, te amas. Por eso hay mucha menos necesidad de compararte con nadie y mucha más de crecer y disfrutar. Entendiendo que estamos en la escuela Tierra o Gaia, que sí, que hay que aprender, pero que tenemos buenos profesores y todo el apoyo del universo. Nosotros hablamos que nos miramos como espejo. Lindas palabras. Ahora, ¿aplicamos que somos espejos uno del otro? ¿Aprendemos de ello o son solamente palabras? Para poder amar a la persona en que te has convertido, necesitas dejar de odiar las experiencias que te moldearon. Nos dice Andrea Distra, ¿sí? Bien, es cierto, muy cierto, chicos. No tenemos que, como hace mucho maldecir, sus malas experiencias. Las tenemos que amar, porque esas malas experiencias fueron nuestros maestros. El dolor enseña mucho. Tenemos que aprender a amar al dolor, porque es un gran maestro, para quien sabe dejarse enseñar por ello. ¿Sí? ¿Se comprende el punto? Y claro, muchas gracias por vuestra atención. Dulce, antes de terminar, ¿querés compartirnos algo sobre todo esto, sobre el ego espiritual? Sí, corazón, sí, así es, Esme. Dulce, allí nomás, bien, perfecto. Entonces, eh, acá finalizamos con 7 rayos, chicos, ¿sí?